Vamos a hablar ahora acerca del enlace covalente, pero antes, ¿qué es un enlace? Un enlace es la unión de dos o más átomos a través del intercambio de electrones, ya sea que fueron cedidos, ganados o compartidos. Entonces, vamos a hablar acerca del enlace covalente. ¿Qué es lo que conforma un enlace covalente? Bueno, un enlace covalente lo conforma un no metal y un no metal. ¿Cómo se forman? Los elementos comparten electrones pertenecientes a su último nivel de energía, que hablábamos acerca de la capa de valencia ahorita y está relacionado con la regla del octeto. Así para que puedan alcanzar su octeto y puedan ser átomos felices. Miren, aquí podemos observar que se comparten los electrones. ¿Por qué? Porque hablábamos acerca de la electronegatividad y hablábamos que entre más a la derecha y más arriba eres más electronegativo. Bueno, en la electronegatividad los no metales son más electronegativos que los metales. Los metales no son tan electronegativos como los metales. Si nos damos cuenta, los no metales están más a la derecha y más arriba, por lo tanto son más electronegativos, y los no metales están más hacia la izquierda y más abajo, por lo tanto son menos electronegativos. Por eso se dice que el enlace covalente lo forma un no metal y un no metal, lo que quiere decir que lo forman dos elementos que son altamente electronegativos, y al ser altamente electronegativos tienen más electrones en su última capa de valencia, por lo cual comparten sus electrones para así poder alcanzar los 8 electrones que requiere el octeto en su última capa de valencia. Las características. Al ser formados por dos no metales, pues tienen características de los no metales que habíamos mencionado antes, como que tienen puntos de ebullición bajos, no conducen la electricidad del calor, tienden a ser más combustibles. Los covalentes polares solo se disuelven en otras sustancias polares, y los covalentes no polares solo se disuelven en otras sustancias no polares. Esto se refiere a que tenemos dos tipos de enlaces covalentes. Tenemos el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. El enlace covalente polar está formado, pues es un polar, entonces tiene que estar formado por un no metal y un no metal, pero uno de los dos no metales siempre tiene que ser un hidrógeno. Y aquí tenemos un ejemplo, o sea, tenemos hidrógeno con oxígeno. De hecho, el enlace que une al agua, tenemos H2O, es enlace covalente polar, porque tenemos la presencia de hidrógeno. Tenemos al hidrógeno y al cloro, y al hidrógeno y al flúor. Por otra parte, tenemos el enlace covalente no polar. El enlace covalente no polar es un no metal más un no metal cualquiera, cualquier otro que no sea hidrógeno. Si es un no metal y un no metal pero no lleva hidrógeno, esto quiere decir que es un covalente no polar. Después tenemos el enlace iónico. El enlace iónico está conformado por un metal y un no metal, o sea, tenemos un elemento altamente electronegativo y un elemento no tan electronegativo. ¿Cómo se forman? Se forman por la transferencia de electrones, ya que los metales tienden a perderlos y no a ganarlos, o sea, no los mantienen. ¿Por qué? Porque al estar formado por un metal, los metales tienen muy baja electronegatividad, por lo cual, hablando de la regla del octeto, regresamos a la parte de acá arriba, hablamos que los no metales tienen muy pocos electrones en su última capa de valencia, por lo cual tienden a cederlos a los no metales, ya que los no metales tienen mayor facilidad para poder completar su octeto. Por eso es que se dice que se forman por una transferencia de electrones. El menos electronegativo le da electrones, le cede electrones al más electronegativo para que éste pueda completar su octeto, porque el metal jamás va a poder completar su octeto, es muy difícil que pueda hacerlo. Y las características son que son sólidos, cristalinos, frágiles, tienen puntos de fusión elevados, son solubles en agua, conducen la electricidad disueltos en agua o fundidos. Ahora vamos a hablar acerca de los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son enlaces intramoleculares, o sea que se dan entre moléculas, a diferencia de los enlaces que hayamos visto covalentes iónicos que se dan entre átomos. Estos se dan entre moléculas.
Se forman cuando un átomo de hidrógeno se encuentra enlazado a un átomo muy electronegativo, como bien puede ser el flúor, el nitrógeno o el oxígeno, por medio de un enlace covalente polar, porque el hidrógeno es un no metal y es un hidrógeno que está unido a otro no metal, por lo cual forma un enlace covalente polar. Entonces, la distribución de los electrones estará más concentrada en el átomo más electronegativo, que ya sería el nitrógeno, el flúor o el oxígeno, dependiendo de cuál sea, y se obtendrán cargas parciales. Por ejemplo, en el lado del más electronegativo, como podría ser el flúor, se van a obtener cargas parciales negativas, y en el hidrógeno se van a obtener cargas parciales positivas. Así se forma un dipolo, o sea, una molécula con una carga parcialmente positiva y otro polo con carga parcialmente negativa. Cuando estos dipolos se atraen con otros dipolos, forman una atracción denominada dipolo-dipolo. Estas atracciones electrostáticas son los puentes de hidrógeno que podemos ver aquí. Miren, tenemos la carga parcialmente positiva con la carga parcialmente negativa del oxígeno, porque hablamos de la electronegatividad. Se sienten atraídas y se atraen por medio de un puente de hidrógeno mediante un enlace covalente polar. Por lo tanto, estos son considerados enlaces débiles, o sea, se pueden romper con mucha facilidad. Los átomos se unen de esta manera cuando encontramos este tipo de conformaciones. Vamos a encontrar enlaces de puentes de hidrógenos fuertes y débiles, dependiendo de con quién estén haciendo el puente. Por ejemplo, al tener el puente de hidrógeno flúor-hidrógeno, este es más electronegativo porque el flúor es más electronegativo y es más fuerte. En cambio, este que es hidrógeno-oxígeno es menos electronegativo, por tanto es menos fuerte. Entonces va a depender si es muy fuerte o no tan fuerte, dependiendo de con quién se esté uniendo. Si es con un elemento altamente electronegativo o no tan electronegativo. Y listo. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del agua. El agua es una molécula que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como podemos ver aquí. Este es el átomo de oxígeno y estos son los dos átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104.5 grados. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Ya habíamos hablado antes acerca de la valencia, de la regla del octeto y ese tema. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el hidrógeno solamente tiene 1. Entonces, esto quiere decir que quedan 2 pares de electrones sin que se enlacen, porque tenemos los 6 de electrones de valencia del oxígeno y tenemos los 2 del hidrógeno. Entonces, eso es lo que hace que su estructura forme un ángulo de 104.5 grados. Habíamos hablado acerca de los puentes de hidrógeno y de las moléculas dipolos, que son lo mismo que moléculas bipolares. Entonces, hablando de esta molécula es una molécula bipolar, por eso es que se atraen entre sí mediante los puentes de hidrógeno, o sea, se forman enlaces y se atraen por los puentes de hidrógenos que habíamos explicado antes, de las cargas parcialmente positivas y parcialmente negativas. De hecho, el oxígeno es un elemento muy electronegativo y el hidrógeno no tanto. Entonces, en la parte de arriba podemos observar que los electrones se conservan o se mantienen más tiempo en la parte del oxígeno por esta alta electronegatividad que tienen, y están menos tiempo en las partes del hidrógeno por esto mismo de la electronegatividad. Las cargas que se forman en la sección del hidrógeno son cargas parcialmente positivas y las que se forman en el hidrógeno son cargas parcialmente negativas. Hablando de los puentes de hidrógeno, es importante mencionar que cada molécula de agua en estado líquido puede hacer 3.4 puentes de hidrógenos, pero en estado sólido pueden llegar a ser hasta 4 puentes de hidrógenos. El agua presenta propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas se relacionan con las características o magnitudes que se pueden medir.
o sea, en las que se puede considerar su materia. Podemos encontrar estas tres características, propiedades físicas principales, como son densidad, punto de ebullición y punto de congelación. La densidad del agua pura es de 1 gramo por centímetro cuadrado. Alcanza su punto de ebullición a los 100 grados Celsius y su punto de congelación a los 0 grados Celsius. Otras dos de las propiedades del agua son la capilaridad y la tensión superficial. La capilaridad es la propiedad que le permite al agua subir por tubos muy delgados, que son llamados tubos capilares. Son como popotes que dispensan el agua de forma natural, o sea, que no se le tiene que aplicar ninguna fuerza, solamente dispensan el agua. Esto es gracias a dos fuerzas que actúan en esos tubos capilares, que es la fuerza de adhesión, que es la fuerza de atracción que hay entre las moléculas y esos tubos capilares, y la fuerza de cohesión, que es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua. Al actuar juntas es lo que permite que el agua suba. Cuando la adhesión es mayor que la cohesión es cuando el agua sube. Podemos observar un ejemplo muy claro de la capilaridad. Cuando las plantas absorben el agua y llevan el agua hacia las plantas más altas, o los árboles grandes cuando absorben sus raíces el agua en la tierra. Es un ejemplo muy bueno de la capilaridad. Luego tenemos a la tensión superficial. La tensión superficial es otra propiedad del agua. Aquí la superficie del agua se comporta como una tipo membrana, ya que las moléculas ejercen fuerzas que actúan entre sí, que estas son pues la fuerza de cohesión que hayamos visto hace un momento justamente, y esto hace que se genere una tipo membrana, porque de hecho nos damos cuenta, las moléculas de agua se juntan en la superficie hasta formar como una capita, que es la que permite que insectos muy livianos, como por ejemplo los mosquitos, se puedan parar en la superficie del agua y no se hundan. Aquí podemos observar a las moléculas que están juntas, se van uniendo para formar esta membrana en la superficie del agua. El calor específico. El calor específico, para entender el calor específico, primero tenemos que entender qué es el calor específico. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para subir 1 centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. El calor específico del agua es 1. O sea, podemos decir que el calor específico es la capacidad que se tiene para poder absorber el calor. En este caso, la capacidad que tiene de absorber el calor del agua es de 1 centígrado por gramo. Hablemos ahora acerca de la disociación del agua. La disociación del agua es un proceso muy simple que se da cuando la molécula de agua se separa en 2 iones, como lo vamos de este lado. Ahorita vamos a profundizar en esto. Para entender esto podemos imaginar una molécula de agua. Ya sabemos que la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En la disociación, esta molécula compuesta por el hidrógeno y el oxígeno se rompe y el agua se separa en 2 iones, un ion hidrógeno, que es el ion hidrógeno que tenemos aquí, y un ion hidróxido, que es este de aquí, OH. El hidrógeno con carga parcial positiva y el OH con carga parcial negativa. El hidrógeno es un protón, tiene carga positiva, es decir que pierde electrones, y es el que hace que una sustancia se pueda volver ácida. El OH es el que permite que una sustancia se pueda volver alcalina, o sea, una base. Tenemos estos 3 puntos que son importantes. Tenemos que es reversible, la disociación del agua se da en una minoría y define el pH. La disociación del agua no es un cambio permanente y solamente sucede en una escala muy pequeña, por eso se dice que es en una minoría. Y se dice que es reversible porque los iones de hidrógeno y OH se vuelven a juntar rápidamente para formar otra vez la molécula del agua, que es H2O. Y muy pocas moléculas del agua están disociadas, o sea, muy pocas moléculas de agua se disocian. Este equilibrio es justamente el que le da la razón para que tenga un pH neutro. O sea, el agua tiene un pH neutro y justamente esta disociación es lo que hace que el pH del agua sea neutro.
Al referirnos que el pH sea neutro, nos referimos al que el pH es igual a 7. Entonces hablábamos de la disociación del agua, que las moléculas de agua está compuesta por 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, se rompe y forman 2 iones, que es el hidrógeno y el OH, uno con carga parcial positiva y uno con carga parcial negativa, pero que esto es reversible y que muy pocas moléculas de agua están disociadas. Rápidamente se vuelven a formar para formar nuevamente la molécula de agua H2O, y este equilibrio es el que permite y el que define que el pH del agua sea 7, o sea que se quede neutro. Hablando en las escalas de pH y pOH, vamos a comenzar hablando sobre el pH. El pH generalmente se dice que es el potencial hidrógeno, pero precisamente es el que determina la acidez de una sustancia dependiendo de la concentración de iones hidróneos que tenga la sustancia. Corresponde a los ácidos. Y el pOH es el que mide la alcalinidad según la concentración de iones hidróxidos que tenga, y este corresponde a las bases. El ácido es una disolución acuosa que es capaz de donar iones hidróneo, y la base es una disolución acuosa capaz de aceptar los iones hidróneos. Tenemos esta escala de pH como tenemos en esta imagen, que va desde el 0 hasta el 14, siendo 7 un pH neutro, como mencionábamos antes. Del 6.9 hacia la izquierda, hacia acá, este va a corresponder a un ácido. Y del 7.1 hacia la derecha, hacia allá, va a corresponder a una base. El ácido, entre más cerca esté de la escala pH 7, que es neutro, va a ser un ácido débil. Por ejemplo, el 6 es un ácido débil, el 5 un ácido débil, y ya hacia acá, como por ejemplo el 1, 2 y 3, vienen siendo ácidos fuertes. Entre más alejados estén del 7, van a ser ácidos fuertes, y entre más cerca estén del 7, van a ser ácidos débiles. Y pasa lo mismo con las bases. Entre más cerca estés del 7, vas a ser una base débil, y entre más alejado estés del 7, como por ejemplo el 3 o 14, eres una base fuerte. Hablábamos hace un momento acerca de la disociación del agua. Hablando de la constante del agua se va a representar de esta manera: una K de constante y una W de water, que significa agua en inglés. Esta constante siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. Por ejemplo, la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Luego tenemos el pH representado de la siguiente manera. El pH está representado como el logaritmo negativo del ion hidróneo, y el pOH como el logaritmo negativo de los iones hidróxidos. Habíamos quedado que el hidrógeno tiene carga parcial positiva y el OH carga parcial negativa, positiva y negativa. Ahora tenemos este cuadro en donde tenemos indicado la concentración de hadrones hidróxidos e hidróneos, el pH, el pOH y la constante, y cómo van cambiando de cierta manera. Por ejemplo, cuando la concentración de iones hidróneos es de 1, se va a ver representado de esta manera: 1 por 10 a la menos 1, y el pH va a ser 1. Automáticamente al OH va a ser 1 por 10 a la menos 13. Porque hablábamos acerca de que el pH va del 0 hasta el 14, entonces al 14, al 1 por 10 a la menos 14, automáticamente le vamos a restar el 1 del pH de este lado. Y de pOH vamos a tener 13, la constante siempre va a ser 14, nunca va a cambiar, y se va a representar como 1 por 10 a la menos 14, como lo teníamos representado de este lado. La constante es 1 por 10 a la menos 14. Cuando la concentración de ion hidróneo es de 2, vamos a representarlo como 1 por 10 a la menos 2, pH nos va a resultar 2, el OH se va a representar como 1 por 10 a la menos 12, de pOH vamos a tener 12, y la constante nunca va a cambiar, siempre va a ser 1 por 10 a la 14, que nos va a dar 14. Entonces, por un lado tenemos la concentración de iones hidróneos, concentración de iones hidróxidos, y la constante, que siempre es la misma. Y vamos a tener el ácido fuerte, como les mencionaba ahorita: ácido fuerte,
El 3 todavía es ácido fuerte. El 5 ya se considera como un ácido débil. El 6 igual sigue como ácido débil. Y el 7 es neutro. Llegamos a la zona neutra. Y listo. Hablando de amortiguadores, los amortiguadores también son llamados tampones o buffers. Son una solución compuesta por un ácido débil y su base conjugada, o sea, la viceversa de su base. Por ejemplo, vamos a hablar de que si se añade un ácido, la base conjugada del amortiguador lo atrapa, por decirlo así más o menos. O sea que este lo va a neutralizar para que el pH no cambie. Y por el contrario, si se añade una base, el ácido débil del amortiguador dona el ion hidronio para neutralizar y así evitar que el pH cambie, porque el pH no puede cambiar, porque el pH es importante para regular como las funciones celulares que hay y que el sistema no deje de funcionar. Porque el pH de la sangre varía entre 7.35 y 7.45. Y esto es vital para que pues las funciones celulares, las enzimas y todo nuestro organismo pueda seguir funcionando de forma correcta y podamos mantenernos vivos. Vamos a hablar de dos tipos de sistemas de amortiguadores, que es el amortiguador de bicarbonato y el amortiguador de fosfato. Vamos a empezar con el amortiguador de bicarbonato. Este es el más importante de la sangre porque está formado por el ácido carbónico, que lo tenemos aquí. El ácido carbónico es el ácido débil y tenemos también que está formado por el ion bicarbonato, que este sería su base conjugada, que es el que tenemos de este lado. El ácido carbónico se forma a partir del dióxido de carbono y de agua. Si el cuerpo produce mucho ácido, el ion se une al bicarbonato para formar más ácido carbónico. Y así el ácido carbónico se convierte rápidamente en dióxido de carbono y en agua. Entonces el dióxido de carbono se elimina por los pulmones mediante la respiración y el bicarbonato es regulado por los riñones. Por otra parte tenemos el amortiguador de fosfato. El amortiguador de fosfato está formado por el ion dihidrogenofosfato, que es el ácido débil, y el ion monohidrogenofosfato, que sería su base conjugada. El amortiguador es el más importante, este amortiguador es el más importante en la orina porque permite que el riñón excrete el exceso de ácidos sin que la orina se vuelva muy ácida, porque si se vuelve muy ácida pues va a dañar las vías urinarias. Pero este amortiguador lo que hace es que no pase eso y que no, al excretar sustancias ácidas como la orina, las vías urinarias se mantengan sin ningún daño.